This is part 2 to a previous video, and there were some things said in that other video that were maybe misleading or confusing, so this is really the one you want to listen to. This is what it is, and it shows a little bit of the history. That's where we are, and the native people, the original humans who lived here for thousands of years, whose ancestors were the first humans to arrive to this continent. And so here's the watershed. This is where we are, somewhere around here, and then it drains down this way. And here are some plants, and so they planted this here so that it could manage the storm water. And native plants. That's the thing, is with native plants, this is a road, so you got to be careful here that someone doesn't run into you, because they're coming in and out of this road often. There's a service area back there. This is where you could see it. The water is going into the forest. It's flooding. And the forest is learning how to live with that. The age of these trees, you can tell, is not too old. These trees, this is not a 400-year-old forest like you see in southern Chile or in other parts of the world where humans haven't logged or anything like that. This is maybe this tree is around 80, 90 years old. It's very old, older than me and my parents. So it is very old and big, yet it's not the original trees. Where are those trees? Were there trees here? I don't know. And this is what I had mentioned before about it being like coral. See the inside there? Trees should be thought of almost like coral, because the inside is the older part that sort of died off. It's the outside that's living. So here they're trying to manage some trees, invasive trees. This is buckthorn that arrived here from England, and it produces berries that irritate and hurt the liver of mammals and amphibians. And so they want to control it. It's difficult to control it, and so that's the thing, is plants, they're not humans, they're different type of beings. And so they've adapted to this oak tree here has lived here for a lot longer on this continent than any group of humans has, according to the evidence that we have. You could go by traditional creation stories and things like that, which it's different, but based on the evidence that we have, all of it is much older. So there's consequences when you bring over new animals, new plants. And then we have these rocks here. These arrived with the glaciers that we saw. And one of the ideas, so the conjecture that I have, is that I believe that they placed tobacco maybe on these or something like that.
and that this was a village. Before I talked about there being burials and people, being buried here. And that's true, but that's further that way. That's in the map where you saw the big lake. That's that way. And so it's actually downhill. And those areas would have been very sort of marshy. And you would have had a hill in the middle of a marsh that was less accessible. And it was, the closer you got to the lakes, the holier it was. This area here probably was a place where the people came from the south, which is that way, and different parts of the west and the north, all around here. All the people that came from the Mississippi would stop here, and so they would be living here in a village. And that's this part of Madison. It's called Odana. This is the Odana golf course, and the word Odana actually means village. I don't think that's a coincidence. I think that's the word that they chose. And there's many maps and things like that you can find where they show other villages, especially on the northern side of the lakes. There are many groups of people. The Ho-Chunk seem to have lived in that area, and they're a very unique group because linguistically they're similar to the rest of the groups that are further south and further west, but they were living in a prairie in Wisconsin, isolated. It was maybe a little bit harder to live. And this area here gets really flooded, and right now it's not flooded, surprisingly. It just didn't rain enough. And one of the reasons is this path. Unfortunately, I realized the path, the water comes in from the road, and but it also comes in from this way too, from where the rain garden is. So that's why it's sort of sinking here, and you can sort of tell that this is a really wet area. Everything's sort of sunken in. And this is a bike path, and it doesn't have a good name that I can remember. Actually, they does have a name, and the people who named it, I think they named it the Odana Golf Course Path, and this was created at the request of somebody, or somebody had. I'm trying to remember the story now. There's people who manage this area, and they planted this tree, for example, and they take all the invasive species out, like those flowers there, and many others. These are all berries. These are wild raspberries. And so they manage this whole area and many other places that belong to the city or different organizations that are affiliated with the city. And so then someone with that group made this path. And it connects to this path, which is used to be a railroad. When my mom was a kid, it was a railroad. And here there's a outlet of water, and that's coming up by the highway. It starts by the highway, and this flows down eventually towards the lakes. And so everyone's trying,
And all these, you know, from what I've gathered, these people, you know, their ancestors came from Europe here, and they're aware that they did bad things, and but they're using their knowledge to contribute and take care of the space. And yeah, I have ancestors too that did bad things, and I'm not from here. I wasn't born here, but I've learned to live here, and I like to live here. And there's a lot to learn from where you live, no matter where you are. There's something to learn, even if it's not plants, it's maybe rocks, you know, geology. And so here's that tree, and this is a maple tree. It doesn't look like a maple tree. The leaves don't look like maple trees, but it's in the same genus, and it's called an box elder in English, or in Spanish it's called fresno. No, arce con hoja de fresno. And then in Nahuatl, which is a language native to Mexico, they call it acetzintle. And this here is another plant that was introduced here for its flowers. It's originally from Eastern Europe, and people in Germany cultivated it in Germany and transferred it to other parts of Europe because of its flowers, and now it's here in Wisconsin. Hey there. Hey, I'm making a video about plants, and I mentioned you guys. Did you want to say hi? It's live right now. What's it for? YouTube. YouTube. Pass? I go back. Yeah, We don't it's kind okay. of want our faces out. Okay. Is it okay if your voices are on here? Okay. Well, awesome. I hope you guys have a good day, and Yeah, thank you for wonderful. stopping and saying hi. Yeah. And the flooding in there. Yeah, that's what I'm keeping track of. Trying. So, anyways, those were the people that I was talking about. And this is an area that floods. You can tell it's flooded over there. There used to be a big tree here that fell, so it's open. Unfortunately, not too many people say hi to me when I'm walking around. Most of the people that are from here are really nice, and sometimes I don't know whether they're from here or not from here, but I've noticed that people are a lot don't say hi as randomly as they used to, but that's also because I'm not a kid. I look like a grown man, so people don't, stranger danger, I guess. And but those people there are nice, and they work very hard to do something for the community. Y ahora quiero hablar un poco en español porque quiero que las personas que no entienden inglés puedan aprovechar, entender algo de lo que dije. He estado hablando sobre este bosque que estuve mostrando en el video pasado, el video anterior.
y hay plantas autóctonas, hay plantas introducidas. Entonces estoy destacando el tema y explorando el tema, porque qué es lo que significa que una planta sea introducida y cómo se relata eso a la inmigración. Porque los humanos son introducidos, los humanos son todos de África. Eso es lo que muestra la evidencia. Obviamente hay cuentos tradicionales que dicen otra cosa, pero la evidencia muestra que nosotros, como una especie, nos fuimos de África, y obviamente hay diferencia entre humanos, pero comparado a las plantas somos muy parecidos. De hecho, una de las formas que somos muy parecidos hasta con los otros animales, las otras especies, son los sistemas vasculares. Y las plantas, los árboles, todo son como coral, en donde el agua fluye por fuera y la madera son las capas antiguas que han muerto. Entonces, aquí hay un mapa, aquí indica dónde estoy, en Wisconsin. Esta región fue habitada por varios grupos indígenas, pero principalmente los Ho-Chunk. Y este mapa bastante antiguo, 15.000 años, hace 15.000 años. Entonces los grupos autóctonos de hace 1000 años eran muy distintos. Pero hay rastros de todas las habitaciones desde ese entonces hasta hace 1000 años. En el año 800, más o menos por ahí, es cuando empiezan a construir montículos, varios grupos de humanos. Y todo esto es una zona sagrada para esas personas, porque ellos venían aquí y enterraban a los muertos. Entonces estamos aquí ahora y, como dije, estamos en un alto, pero si tú sigues por aquí se va inundiendo. Por aquí y por allá, donde hay muchos montículos, también más al norte por el campus de la universidad también. Y aquí son personas estadounidenses que se preocupan de todo esto y conocen todo esto y están haciendo algo para vivir con el terreno, con el paisaje, y vivir con el ambiente y en paz con sí mismo. A veces en contra del ambiente, a veces tienen que quemar. Por ejemplo, aquí quemaron y parece que ayudó con algo. Eso es lo que hacían los indígenas, y a veces tienen que averiguar cómo resolucionar problemas, porque aquí se está inundiendo y el agua que viene aquí va disruptiendo a este bosque. Pero como ves, estos árboles son muy grandes, pero compáralo a los árboles en el sur de Chile o en otros lugares, son más jóvenes, 90 años comparado a 400 años. Entonces eso hace a alguien 90 años, perdón. Eso hace que alguien te hace dudar de qué había aquí antes de que llegaron los colonos. ¿Había más bosque o había menos? ¿Era más pradera? Quién sabe, pero yo creo que esta zona aquí
era donde vivía la gente temporalmente. Y ahí se puede ver como el interior del árbol se pudre más rápido. Y entonces aquí es donde vivían la gente. Y ¿cómo se sabe eso? No es conjetura. No sé realmente si vivieron aquí, pero ahí, esta zona aquí se llama Odana. Entonces Odana significa un pueblo, un asentamiento. Entonces tiene la connotación de como que alguien vivió aquí. Y hay otros asentamientos cerca de los lagos, especialmente al norte de los lagos de Madison. Y estas son las piedras que yo creo que se ponía tabaco. Tabaco tiene un químico venenoso, la nicotina. Y entonces creo que por eso era sagrado, porque protegía contra los mosquitos y todas estas otras cosas que molestaban a la gente antes de que vivían como nosotros, dentro de casas muy aisladas y pasando menos tiempo afuera y con más ropa. Obviamente fumar tabaco tiene consecuencias. I'll say this in English too because I think it's important that say that smoking tobacco has consequences. I think we all know the consequences to that. And unfortunately, I have smoked tobacco, so I have suffered consequences. And entonces estaba contando que yo había fumado tabaco en pero aquí vemos que bajo esta planta aquí, creo que se llama pagoda algo, Pagoda, y es uno autóctono que se parece al japonés. Pero aquí está los árboles, el árbol antiguo, y estaba explicando en el otro video que los anillos del árbol significan el crecimiento. Estas son todas cosas que aprendí en la universidad y que quiero compartir con el mundo, compartir con personas en Wisconsin. Wisconsin fue, yo creo que la palabra Wisconsin dicen que significa un lugar rojo. Wisconsin means a red place, por el río, porque la arena del río Wisconsin se ve rojo, más o menos anaranjado. Pero yo no creo esa teoría. En vez, yo creo que es una alteración de una palabra que era Mascouten. Esto es conjetura nomás, pero I believe that the name Wisconsin comes from another word, a change of another word that's Mascouten. It's the name of a tribe, and it means a prairie. So from Wisconsin, or from Mascouten into French, just through contact, went Wisconsin with a we, and then into English with a W. Y eso
Eso pasa cuando dos personas hablan varios idiomas, las palabras se mezclan y entonces yo creo que fue pradera. Toda esta zona era una pradera y creo que eso era Wisconsin, pero obviamente hay que investigar el tema, escuchar lo que dicen los indígenas, porque quizás ellos saben más sobre el tema y siempre es bueno escuchar lo que ellos tienen que decir y respetar eso, porque aquí es donde vivían sus ancestros y el significado de esto es distinto para ellos. Si alcanzan a ver mi blog, hablo de estas cosas en mi blog que se llama Plant Research Organization, que forma un acrónimo que es PRO. Y ahí destaco la misma idea, pero más ordenado. Y aquí están, estos helechos son autóctonos. De hecho, Wisconsin es conocido como el lugar de los helechos y los musgos. Hay muchos helechos, hay muchos musgos. Y yo conocí a alguien que estudiaba eso. Y de hecho, aquí mira, aquí está una planta que es introducida. Está aquí, que vino de Inglaterra. Y se llama buckthorn en inglés. No sé si tiene un nombre en español, pero esta planta, los berries son malas para la salud. Entonces hay personas que están tratando de estudiar para los mamíferos y los anfibianos, si lo estoy diciendo correcto. Y el profesor que estaba estudiando eso era latino. O es latino, sí. Y entonces hay un montón de personas aquí. Yo tengo teoría, conjetura, de que llegaron monjes españoles a esta zona, porque esta zona tiene un significado religioso muy importante y los españoles habían llegado a Norteamérica, habían llegado a zonas muy al norte en sus exploraciones, en su conquista, y de hecho esas exploraciones agresivas, se piensa que derrotó los vestigios de una civilización que existió en el Mississippi, y los montículos y todas esas cosas que existen aquí son de esa civilización o tribus vinculadas a esa civilización. Y cuando hablamos de civilizaciones, realmente estamos hablando de ciudades que estaban todas unidas. Y eso aprendí por alguien, un sociólogo muy popular en el internet. No me recuerdo su nombre, pero es muy socialista y habla sobre eso. Bueno, los españoles probablemente habían escuchado de este lugar
y mandaron a alguien para revisarlo, no sé, algo. Yo creo que con el tiempo vamos a ver si eso es cierto o no. Los españoles sí llegaron a Michigan en cierto tiempo, pero realmente ¿qué importa todo esto? No sé, nos hace sentir como que pertenecemos quizás, especialmente cuando hay personas que creen que no, que esto es territorio de cierto grupo de gente. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente, eso sí, hay que respetar los habitantes históricos también. Yo respeto los habitantes históricos, son mis ancestros también, por el lado materno. Y como ves, con todas las cosas que han hecho, no es todo mal. Y eso es importante reconocer, porque la gente aquí está viviendo, y en el último video había dicho que yo creo que aunque hay plantas introducidas, hay gente introducida que todavía es parte de ese Espíritu Santo, espíritu misterioso que muchas fe reconocen. Entonces es algo sagrado. Obviamente las plantas, por haber pasado millones de años más, porque no pueden moverse, porque son más antiguos, son seres más antiguos que el hombre, que solamente tiene 1000 años más o menos en desarrollo. Desarrollo evolucionario, como el desarrollo de nuestra especie. En comparación, los árboles y las plantas son mucho más antiguas y se ve en la morfología. Son otros seres, se divergió, estos seres se dedicaron a otro estilo de vida, pero tenemos un pariente en común. Y lo llaman Luca. Luca es el hijo de mi amigo. Y sus antepasados, su familia era dueño de estos terrenos. Qué loco, ¿no? Su familia era dueño de estos terrenos y eran los últimos terrenos de convertirse a propiedades. Todo esto hay, no sé si lo vieron, pero esas casas que están allá, la cancha de golf, todo eso era casi una de las propiedades más nuevas de esta zona cuando se desarrolló. Y ahora todo esto es protegido por la ciudad. Y esto era un lugar sagrado. Esa familia podrían haber hecho muchas cosas con este lugar, pero lo dejaron crecer y también es parte gracias a ellos, pero obviamente no conocemos todo, hay que revisar más ese tema. Todos contribuyeron, cosas buenas, cosas malas. Mi ancestro no eran de esta zona, no vivieron en esta zona, eran una familia, hace varias generaciones eran una familia noruega que se había ido a Minnesota después de haber ido a Chicago, como muchas familias. Yo creo que por ahí se fueron. Y ellos, o puede ser por otro lugar, no sé realmente cómo llegaron a Minnesota, pero llegaron a Minnesota
y de hecho vivieron en Wisconsin, por el lado de Wisconsin, y donaron sus tierras al estado porque encontraron cuevas con jeroglíficos indígenas. Y entonces eso es interesante. También otra cosa es que ellos se fueron de Noruega quizás por razones étnicas, porque ellos pertenecen a una minoría genética antigua de gente que se parece distinto a los noruegos como estereotípico. Entonces hay muchos secretos en el mundo, hay muchas cosas interesantes y siempre hay un cuento. Gracias por escuchar mis cuentos y ojalá que tengan un buen día, buena noche y que salgan a revisar su ambiente y poder pasar un poco de tiempo afuera, estando conscientes de los peligros, porque obviamente aquí hace frío ahora, entonces no hay mucho zancudo, no hay nada, es muy problemático, pero puede ser que allá pueden haber peligro. El frío también es peligro, pero ahora estoy bien, por ahora. Bueno, chao, nos vemos. See you guys, thanks for listening, and this is the part 2.